Ave María Purísima. Nos, Pedro III, vicario de Cristo en la tierra por la gracia de Dios, queremos hablar cómo fue destruida la Iglesia Católica Romana. Visión del Papa San León XIII. El 13 de octubre de 1884, el Papa San León XIII tuvo una visión terrible. En el momento en que se disponía a dejar el altar, oyó voces. Después de la misa, oí dos voces. Dijo, una suave y buena, y la otra áspera y dura, parecían provenir del entorno del sagrario. Su rostro tenía expresión de horror e impacto. Era el diablo gritando a nuestro Señor en una especie de diálogo. El diablo, puede destruir tu iglesia. El Señor, puedes hacerlo, pues hazlo. El diablo, para eso necesito 100 años y más poder. El Señor, tienes el tiempo y tendrás el poder. Haz con ella lo que quieres. Luego tuvo una terrible visión del infierno. Vi la tierra que se abría como si fuera una bomba. Estaba cubierta de tinieblas y del abismo surgía una legión de demonios que expandía por el mundo para destruir las obras de la iglesia y atacar a la propia iglesia, y a la que vi reducida al máximo. Dios permitió al diablo poderes para destruir la iglesia. Satanás con sus secuaces trabajó desde 1884 con muchos poderes para infiltrar y destruir la iglesia católica. 100 años después, en 1984 lo ha conseguido destruir la iglesia romana por completo, pero no podía destruir la iglesia verdadera fundada por nuestro Señor Jesucristo, gracias a las benditas apariciones en el Palmar de Troya para salvar la iglesia católica verdadera. No olvidemos las palabras de Cristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En 1972, el Papa San Pablo VI afirmó que por alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. En el Apocalipsis de la Santa Biblia se menciona la ciudad de 7 colinas. La iglesia romana apóstata, cuya sede está en Roma, es la ciudad de las 7 colinas. Como Satanás y sus secuaces destruyó la iglesia romana, con sus mejores colaboradores, que eran los masones, enemigos terribles de Cristo y de su santa iglesia. Con mucha astucia prepararon un plan para destruir la iglesia católica, el llamado Master Plan. Era un plan realmente satánico. Nadie de los verdaderos católicos podía tener conocimiento del Master Plan. Era un plan perfecto para destruir la iglesia católica. Pero para realizar el plan era necesario mucho tiempo. Hacerlo poco a poco, para que los católicos no se dieran cuenta. ¿Cuál era el master plan o plan satánico para destruir la iglesia católica? Lo primero que hizo la masonería fue introducir masones en el seno de la Santa Iglesia para destruirla desde dentro. De hecho, lograron que miles de masones comunistas judíos fuesen ordenados sacerdotes católicos romanos para dirigir parroquias, llevar secretarías episcopales o regendar diócesis enteras, llegando al episcopado. Hubo incluso quienes lograron ser nombrados cardenales. Una vez minada la Iglesia Católica de una horda de enemigos camuflados en su interior, ya estaban echados los cimientos para la realización de uno de los más diabólicos planes de audacia e inteligencia increíbles, llamado por los mismos masones Master Plan. Fue un plan de larga duración, de muchos años de trabajo decidido y de un éxito espantoso. Lograron arruinar la Iglesia Católica Romana, entonces la Iglesia verdadera, la Iglesia de Dios. Los enemigos infiltrados sembraron una falsa piedad
que acercaba a los católicos a los protestantes con un sentimiento falso de caridad, a fin de contagiar las manzanas buenas con las manzanas ya podridas. Que han logrado la pérdida de la noción del pecado en un mundo materialista, sin fe, sin esperanza, sin amor a Dios, un mundo que da las espaldas a Dios y su Creador y se niega a servirle. Aquel plan riguroso para destruir la iglesia de Cristo era una obra maestra para agrietar desde sus cimientos a la iglesia católica. Muchos advirtieron de esas tramas, pero los buenos cristianos no quisieron abrir los ojos a tiempo. Ciertamente también en siglos anteriores los enemigos se infiltraron en la iglesia y causaron daños, pero gracias a la vigilancia de santos obispos fueron vencidos. Mas en el siglo XX, como advirtió la Santísima Virgen María en La Salette, los jefes, los guías del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido su inteligencia. Se han convertido en estrellas errantes que el diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Con la cooperación activa o pasiva de una jerarquía negligente y ante los ojos de un pueblo cristiano corrompido e indiferente, los masones infiltrados pudieron actuar libres y a gusto. El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa San Juan XXIII ante los terribles acontecimientos relatados en el secreto de Fátima y también porque el director del FBI norteamericano, John Edgar Hoover, le advirtió al Papa que había decenas de miles de agentes comunistas infiltrados en el clero católico en todo el mundo. El Papa, asustado por el contenido del mensaje de Fátima, sintió la inspiración del Espíritu Santo para convocar al concilio y esperaba así poner al cubierto y remediar los males. Si bien dicho concilio fue convocado por el Papa San Juan XXIII, inspirado por el Espíritu Santo, poco después, por la influencia opresiva de una gran parte de los padres conciliares masones y progresistas, y por la cobardía y respetos humanos de no pocos tradicionalistas, se prostituyó la sana finalidad, llegándose a conclusiones abiertamente erróneas y ambiguas. El Espíritu Santo había sido expulsado de la sala conciliar para dar en ella entrada a Satanás. He aquí porque el Concilio Vaticano II, en lo que se refiere a su desarrollo y a sus conclusiones acordadas, no es obra del Espíritu Santo, sino del demonio. Y si bien en las actas conciliares hay parte de doctrina verdadera, esta se halla mezclada con terribles herejías y ambigüedades, ya que la masonería, camuflando así el mal, facilitaba más la aceptación de los textos conciliares y conseguiría con más facilidad sus perversos fines. El Concilio Vaticano II, por lo que en sus escritos hay de herejías, ambigüedades y perversos fines a lo que se condujeron los masones y progresistas, es ilegítimo, nefasto y abominable, y por lo tanto ha sido declarado un conciliábulo y sin autoridad alguna en la Iglesia. Tengas en cuenta que si en la Iglesia hay un solo error doctrinal, ya no es la verdadera Iglesia. Con lo dicho, no manchamos en absoluto la ilustre e infalible autoridad, así como la buena fe de los santos papas Juan XXIII y Pablo VI, que dirigieron la Iglesia en el tiempo de ese conciliábulo, pues en lo que se respecta al primero de los pontífices, Juan XXIII, sus enemigos abusaron de su excesiva paternidad, bondad y optimismo. Y en vez de aprovecharlo para sus conversiones
En lo que se concierne al segundo, Pablo VI, sabemos que fue víctima de la masonería vaticana, que lo sometió a frecuentes lavados de cerebro mediante drogas, haciendo que la mano intachable del Papa firmara a veces lo indebido, aunque en la mayoría de los casos falsificaban la firma. La poca documentación que registra doctrina auténtica tradicional en los escritos del Vaticano II se debe indudablemente a la limitada intervención de algunos pocos valientes padres conciliares. Los enemigos infiltrados se pusieron a la cabeza de todos los cambios en la liturgia y en las tradiciones, bajo el pretexto de quitar las costumbres anticuadas y poner la iglesia al día, querían modernizarla para atraer a los hermanos separados. Trabajaron en sustituir la iglesia católica por una llamada iglesia universal, con todas las iglesias unidas, donde quedarían incluidos también los judíos, los musulmanes, hindúes, etc. El primer y único mandamiento de esta iglesia universal sería amar al prójimo como a ti mismo. Seguiría existiendo un Dios toda bondad, pero un Dios que no es tan bueno que no castiga. Y como no puede castigar, todo el mundo se olvidaría de Él muy pronto. Porque el Dios que no infunde respeto al que no se teme, la gente lo olvida. El plan era sencillo: sembrar una piedad falsa de comprensión para los no católicos, acercarse a los no católicos, abrir las puertas de la iglesia a los que no lo son, quitar las cosas sin importancia que los puede herir, quitar el sabor sagrado de adoración a Dios y a Cristo y amor a María Santísima. Todo que lleva el nombre católico. En el plan masónico para destruir la iglesia hubo que empezar con cosas pequeñas, más simples. Es un plan que duró años, trabajando con constancia y sobre todo consiguiendo la colaboración de los obispos, los sacerdotes y los buenos católicos. Siempre en nombre del amor, de la caridad, aunque esta palabra caridad también sobraba, porque sí habla del prójimo, pero esta ligada al amor a Dios, a Cristo, y el amor a la Virgen y a los santos. Así que se preferían la palabra amor, pues dicen que es el mismo, y además amor es más moderna, más comprensible al pueblo, y puede unir más a todos. Nótese la trascendencia incalculable y definida de este plan, que era sencillamente diabólico, que conducía a destronar a Cristo y la destrucción de la iglesia de Cristo. Porque el amor al prójimo no puede existir sin la base esencial del amor a Dios, como bien reconocían los infiltrados. La palabra piedad la sustituían por comprensión, que diría lo mismo en relación a los hombres, a los hermanos, pero que no lleva el significado de unión con Cristo, con Dios, con la Virgen, etc. Decían que eso de piedad suena de piato, que piedad suena de viejecita, que no tiene nada que hacer. Los antiguos himnarios católicos desaparecieron. Introdujeron cantos protestantes y cantos profanos, diciendo que los himnos tradicionales eran demasiado sentimentales. Su plan consistía sencillamente en implantar el amor y adoración al hombre y quitar el amor y adoración a Dios. Razonaron así: una vez que haya desaparecido el amor a Dios, los hombres no pueden amar, sino que se odiarán. Así es que la meta consistía en modificar el mayor del primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con todas las fuerzas. El plan era muy atrayente porque se hace todo en nombre de una gran causa del amor al prójimo. Y con este lema, nada menos que en el nombre del amor, se conseguía fácilmente la colaboración sincera de buenos católicos, de sacerdotes y de obispos, para tratar de terminar con el amor a Dios, con el amor a la fuente de todo amor. En nombre del amor se trata de conseguir el odio a la esencia del amor de Dios. Lo primero del plan consistía en quitar de la gente las cosas externas, diciendo que eran sin importancia, que ofendía la sensibilidad a los hermanos separados, los no católicos. Además, su ataque contra los hábitos, también hubo un plan para hacer que las personas dejasen de usar medallas, escapularios, los rosarios. El plan consideraba todo eso importantísimo, porque esas cosas que parecían sin importancia eran las que hacían respirar amor a Dios, a Cristo y a la Virgen. Y ellos habían de destronarlos de la sociedad. En cuanto al escapulario, las medallas era fácil, decían los infiltrados. Hay que insistir en que las cosas son beatos, cosas externas, cosas sin importancia, pero que ofenden las ideas de los hermanos separados. Por lo tanto, sería mejor dejarlas, no usarlas, y así los protestantes se acercarían a la iglesia más fácilmente. Más de 30 papas han recomendado el escapulario del Carmelo, lo han usado, lo han propagado con las palabras más hermosas que el vocabulario humano permite. Cientos de miles de sacerdotes y obispos lo han recomendado ardientemente por 7 siglos y lo han usado millones de católicos, y de repente nadie habla de él. Va uno a conseguir un escapulario en las iglesias, no hay. Ni siquiera se molesta en hacerlo. Como por magia no hay escapularios. Como si no valiera para nada. Como si fuera cosas de beatos. Realmente los infiltrados parecen haber tenido éxito en cuanto al escapulario. Y sin embargo, el escapulario sigue siendo el arma sencilla de nuestra Madre, el cariño más cariñoso de la Virgen para sus hijos. Fuera sotanas y hábitos, que los sacerdotes y monjas dejasen de usar hábitos, etc. Todas esas cosas externas sin importancia eran testimonio de vidas que constantemente se mantenían en el ámbito de Dios, en torno a Cristo y la Virgen. Y eso es lo primero que hubo que quitar, porque estos hábitos eran testigos de vidas dadas a Dios. Cada hábito de una monja en la calle era un grito de vida entregado al amor a Dios. Era un grito silencioso, pero constante, de que Dios y de su iglesia existen en nuestro siglo. De cientos de millares de personas dispuestos a sacrificar su única vida por amor a Cristo. La masonería lo planeó bien y siento orgullosa de haber usado nada menos que el Concilio Vaticano II para llevarlo a cabo. El plan era empezar a decir que los hábitos son cosas anticuadas. En segundo lugar, divulgar la idea de que vestidos de seglares los sacerdotes y monjas se podrían introducir y entrar en ambientes en los que el hábito era una barrera que separaba a los hermanos protestantes de los no católicos. Han tenido sin duda un gran éxito, pues ya no se vieron más ni monjas ni sacerdotes, ni en las calles, ni en ninguna parte. Esa fue la primera parte del plan. La parte final era conseguir que no existiesen de verdad
que la gente se olvidase de la figura del sacerdote y de la monja. Al no verlos, la juventud iba a ignorar su existencia y así a nadie se le iba a ocurrir ni pensar en la posibilidad de hacerse sacerdote o monja. Dejaría de existir la figura del hombre que sacrifica todo su vida por Cristo. Es interesante ver que las personas que el plan ha usado, pues sin duda es una audacia de más fino. Ha usado a los buenos católicos, a los sacerdotes, a las monjas, a los obispos para destruir el sacerdocio. El plan era también sacar a las monjas de sus clausuras, insinuar que los hermanos de la calle las necesiten, que una carmelita pueda hacer mucho bien curándose a los enfermos, llevando escuelas, etc. Realmente el plan parece estupendo, cautivaba al más inteligente. ¿Quién no iba a conmover ante una llamada urgente del amor al prójimo, de asistir al que sufre, al que llora, al que necesita? Si el mismo Cristo que sufre y el que llora cuando sufre, llora el hermano, tuvieron gran éxito en esto. Muchas clausuras dejaron de ser clausuras. Estos baluartes del amor a Dios dejaron de existir. La masonería quiso destruirlos del todo, porque sabe muy bien que eran hogueras ardientes del amor a Dios y a su Santísima Madre. Porque sabe muy bien que estas almas enteradas en vida por Cristo eran el fuego que alentaba al catolicismo. Al salir a la calle desaparecieron esas torres invencibles. Al vestirse de seglares se dieron cuenta de que se podían amar mejor al hermano no siendo monja. El plan conducía a poner al hombre en el pedestal de Dios y hacerle imaginar que el hombre es Dios y Dios no existe. No hay que adorarlo, no hay que sacrificar una vida entera por Dios, sino por el hombre que es el nuevo Dios. Los conventos de clausura eran castillos invencibles de amor a Dios y su destrucción era esencial para implantar el primer mandamiento como amor al prójimo y olvidarse del amor a Dios. Cada paseo que daba por la ciudad un sacerdote o monja con su sotana o su hábito estaba gritando el amor a Dios y al prójimo mejor que con 1000 discursos o con 1000 obras de caridad. Era un testimonio viviente del amor a Cristo que seguía existiendo realmente en su vida y demostraba al mundo que se sentía orgulloso de ser lo que era. Y también abolieron para las mujeres la obligación que establece San Pablo de cubrirse la cabeza dentro de la iglesia, considerando sin importancia. El rechazar los mandatos y enseñanzas de los apóstoles. A mediados de la década de los años 70 comenzaron los cambios de la misa confeccionados por la masonería vaticana por medio de la Sagrada Congregación de los Ritos. Esos cambios fueron mandados a todos los archidiócesis del mundo en una obra tan amplia y completa como costosa, y de ellas a todas las parroquias del mundo. Cada semana o casi cada semana lograron llegar los cambios de Roma. El primero de estos cambios, qué casualidad, era quitar la oración a San Miguel, que el sacerdote rezaba al pie del altar después de la misa. Después de un par de años, la misa quedó desconocida como misa y ambigua como sacrificio, culminando en la total abolición de la verdadera misa en noviembre de 1969, cuando el santo sacrificio incruento en el que se perpetúa realmente en el Calvario y se derramaba el sangre divina para la redención de la humanidad, fue suplantado por el herético Novus Ordo Missae, que es un banquete o cena
y por tanto falsa misa. La Santa Misa tiene que ser centro del plan, no tratar de quitarlo de una vez, porque eso hubiera sido imposible, pero tuvieron una especialísima estrategia de ataque. Todo el ataque consistía en quitarle el sentido sagrado de ser la renovación incruento del sacrificio de la cruz y dejarla reducida nada más que un banquete de hermandad. El plan decía, los cristianos dicen que la misa es banquete, entonces insistimos en eso, en que solo es eso, un banquete de hermanos. Para ello propusieron muchos detalles. Cada uno de ellos parecía que no le quite nada a la misa. Decían, pero todos en conjunto la convertirán en banquete de hermanos. Y cuando el sacrificio del Calvario desapareciera de la Santa Misa, la hermandad desaparecería como se derrumba un árbol al que se le quita del cimiento. Lo primero, cosas sencillas y que parecían razonables, que se dijera en el idioma de cada uno, para así entenderse mejor en el banquete. Como ellos decían, el plan se consigue quitar un poco del misterio sagrado de la misa. La misa cara al pueblo y que el sacerdote mire a la gente. Esto se aceptaría fácilmente, decía el plan. No puede ser que el sacerdote dé la espalda a los feligreses. Con esto tan sencillo, el plan pretendía conseguir cosas importantes. La primera era que Dios no fuese el centro de la misa, sino de los hombres. Que el sacerdote no mirase a Dios, sino a los hombres. Un requisito esencial para decir a la Santa Misa era siempre en el altar tuviera un crucifijo. Pero al mirar al sacerdote, al público, el crucifijo mira al sacerdote, pero da la espalda a los cristianos. Por lo que sobra el crucifijo en el altar. En el altar siempre había reliquias de santos, pero ya solo una simple mesa de madera o lo que sea, porque se convirtió en un banquete. El caso era quitar de la Santa Misa todo lo que sonaba a sagrado. Insistir en la naturalidad, decía el plan maestro. Quitar las genuflexiones y que daba el sacerdote. Usa la palabra que mejor le salga y los movimientos que más le agraden, con tal de que la genuflexión en la consagración. Todo lo demás sobra, que lo haga a su modo. Y que siga usando los dedos índice y pulgar para otras cosas después de consagrar con ellos. El caso era quitar todo lo misterioso y sagrado poco a poco. Que sean lecturas. Así se parecerán más a los servicios de los protestantes, decía el plan. El caso es que el sacrificio del Calvario quede reducido a lo menos posible, que no sea lo central, que se hable mucho, que se cante mucho, que se saluden los hermanos y que se piden perdón. Insistir en todo lo que los pueda olvidar un poco de Dios, de adorar a Dios. Que adoren al hombre. Se nota que el plan es refinadamente diabólico porque aparentemente tiene cosas buenas, pero su objetivo es quitar la adoración a Dios, hacer olvidar el sacrificio de Cristo y derrumbados los cimientos, el árbol de la hermandad se derrumbará. El sagrario es un problema ahora, porque al mirar al sacerdote, al público, le está dando de espaldas al sagrario. Por lo tanto, será mejor quitar el sagrario del centro de la iglesia, ponerlo a un lado, y así el sacerdote no le dará de espaldas durante la misa. Con eso, dice el plan, quitaremos los sagrarios del centro de la iglesia. Esto será un gran paso. Poco a poco insistir en lo que del banquete
para dejar a Cristo fuera y reunir a los hermanos de hermandad. Será en definitiva reunión de hermanos, pero no adoración a Dios, no acción de gracias a Dios. Se conseguirá un banquete de hermanos, pero se olvidará del sacrificio de Cristo. Insistir en el amor a los hermanos protestantes y que la misa se parezca lo más posible a los servicios de los protestantes para así atraer mejor a los hermanos separados a la Iglesia Católica. Decía con ironía el plan masónico. La comunión de pie y en la mano. Todo el propósito del plan es quitar en los hombres el amor a Dios, porque razona al final, si no ama a Dios, nadie va a amar al prójimo. El amor al prójimo no va a existir sin una razón. El amor al prójimo es un imposible sin el amor a Dios. La Eucaristía es lo central en el catolicismo, dice el plan, porque es nada menos que Cristo, Dios, hecho pan por amor a los hombres. No se puede quitarle de una vez, porque ningún católico lo aceptaría, pero propone una artimaña de ataque refinadamente satánica. Lo primero, quitar lo más posible todo aspecto sagrado a la Eucaristía. Que la gente no se arrodille para recibir la comunión. Por ejemplo, insistiendo en que es una comida y hay que hacerla de forma natural. Coger la comunión con la mano ayudaría a quitarle también ese sentido misterioso, divino y sagrado. Es una comida sin misterios, que nada suena a sagrado, sino natural, que se coma, que se mastica, que se haga como en la última cena de Cristo. Esta parte está tan planeada que convence a cualquiera. Insistir que quien se haga como lo hizo Cristo, hacerlo de modo natural, al más bueno convence, pero el fin es tratar de quitarle el sentido sagrado, misterioso, quitarle importancia a la Eucaristía. Lo más importante de esta parte del plan, y es el segundo punto, es conseguir que Cristo, Dios, no sea el centro de la Eucaristía. No insistir en que la Eucaristía es una cena de hermandad, en un banquete de comunión de los cristianos, donde se reúnen para amarse. Esta segunda parte es lo esencial, cambiar el sentido de la Eucaristía. Insiste reiteradamente el plan e indica que es fácil de conseguir. Insistir en el elemento de la hermandad, de comunión, de reunión de los hermanos, y continúa con ironía diciendo: dejad que los hermanos se reúnen y se amen. En cuanto les falta lo sagrado, esos hermanos van a terminar discutiendo y van a terminar por pelearse efectuosamente. Para conseguir esto esencial, el plan propone muchas ideas que ayudan a quitarle el sentido sagrado de la Eucaristía, como eliminar las exposiciones del Santísimo, porque no hay banquete de hermanos. Propone que se hagan las misas y las comuniones en las casas privadas, porque así se quite ese valor sagrado de la Iglesia, de la Eucaristía. No es que se quite de una vez, dice el plan, pero todo eso ayuda a quitarnos el sentido sagrado de la Eucaristía y convirtiéndolo en una reunión de hermandad. Así propone que no se use bandeja para distribuir la comunión, porque explica, hay que decir que si cae una partícula de la hostia, no importa,
Dios, al final y al cabo, está en todas partes. El plan era refinar maldad diabólica, ofrecían cosas que parecían razonables, pero que en definitiva no eran más que grandes mentiras disfrazadas de verdad. Fuera la Virgen y los santos. Esto estaba en los primeros pasos del Master Plan. Insistir en que solo se daban adoración a Dios, no a la Virgen, ni a los santos. El plan es muy sutil en esto. Dice que los católicos entendidos saben muy bien que la Iglesia Católica solo adora a Dios y que a los santos los venera como amigos de Dios, no los adora. Entonces, que será muy fácil meter a la gente sencilla una idea de que la Iglesia Católica adora a los santos, ya que los tienen en los altares, y eso está muy mal, que estos se deben adorar a Dios. En cuanto a los santos, el plan tuvo éxito fácilmente en muchos sitios. Rápidamente, en la mayor parte de las iglesias, no hubo santos en los altares. En cada sitio dan muchas razones distintas, pero el hecho es que los santos desaparecieron de muchas iglesias. En cuanto a la Virgen Santísima, el plan tuvo 1000 argumentos para destronarla en el nefasto Concilio Vaticano II, para acercar más a los hermanos protestantes. No insistir en la grandeza de la Virgen, no insistir en que es Madre de Dios. Basta con adorar a Cristo. Lo demás no es necesario. Parecía que por primera vez en la historia de la Iglesia, la Santísima Virgen María iba a ser destronada en su lugar privilegiado en la liturgia y en el catolicismo. Pero vino el Papa Pablo VI en persona y la nombró Madre de la Iglesia. El plan siguió trabajando en el asunto, estimando esencial destronar a la Virgen para destruir la Iglesia. Sugiere que no se recen rosarios, porque se aleja a los hermanos protestantes. Que no se hagan novenas a la Virgen, porque eso es de beatos. La masonería consiguió que el pueblo la honrase solo con los labios, más que en su corazón estuviese lejos de la Santísima Virgen. Pues la gente seguía llamando a María, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, la Madre de Dios y Madre nuestra. Pero en la práctica mostraron su desinterés en venerarla, pues dejaron de imitar su modestia, su humildad, su pureza y sus demás virtudes. El plan era diabólico. Se dice que había muchos miles de sacerdotes católicos que realmente no eran católicos, sino comunistas falsamente ordenados de sacerdotes. Pero estos no eran los reales agentes del plan, sino sus portavoces. Los agentes del plan eran los sinceros católicos que se dejaron engañar, los obispos, sacerdotes y las monjas de verdad que se dejaron engañar por el lema de amor al prójimo. Los fieles católicos fueron usados por la masonería para llevar a cabo sus objetivos. Les enseñaron con medias verdades que eran las peores mentiras para que implantaran en el mundo el amor al prójimo, sino el amor a Dios. Les usaron para suplantar a Dios por el hombre, para que se adore al hombre y se olvide de Dios, para que se ame a la mujer y se olvide a la Virgen. Todo con la esperanza de que faltando el amor a Dios, se destruía el amor al prójimo y que se hundiría la Iglesia de Cristo. Enseñaron con la mentira de que se puede ser masón y católico al mismo tiempo, que se puede ser católico y a la vez espiritista. Ya
nos proviene Cristo, que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Así los hijos de la luz, por haber abandonado la oración y el fiel cumplimiento de la ley de Dios, se dijeron engañar por los hijos de las tinieblas. La antiglesia o sinagoga de Satanás, llamada con el tiempo masonería, fue fundada en tiempo de Cristo. Trató de difamar su doctrina hasta darle muerte, a fin de que no fuese tenido como el auténtico Mesías, y tras la muerte de Cristo decretó la perpetua persecución contra la verdadera iglesia. Los sectarios judíos, al consumar su apostasía con su abominable desidio, pasaron a ser los enemigos más feroces de la Santa Iglesia y los promotores de las principales herejías y desórdenes del mundo. Los judíos no convertidos son el fundamento y las columnas de la masonería, la cual es la madre de todas las revoluciones contra Cristo y su iglesia, y de todas las persecuciones que ha sufrido a través de la historia. Han luchado siempre contra la Santa Madre Iglesia, usando de todos los perversos medios a su alcance, especialmente la mentira de la calumnia y del crimen, como bien lo prueban las actuaciones de ellos contra los apóstoles y los primeros cristianos. Los sionistas en el curso de los siglos fueron infiltrándose sagazmente en el clero y en los gobiernos y los pueblos católicos a fin de destruir desde dentro la iglesia de Cristo fundó. Como bien lo aprueban no solo algunos de los textos del Nuevo Testamento, sino también los mismos hechos históricos, así los documentos eclesiásticos y civiles, y muy especialmente los archivos de la Santa Inquisición. Institución está muy digna de alabanza por su labor de lucha durante siglos durante dicha infiltración. Las matanzas llevadas a cabo en las revoluciones promovidas por el sionismo, como las comunistas, han convertido verdaderos torrentes de sangre inocente con suma crueldad e impiedad y notables con los crímenes horribles cometidos por el maldito capitalismo opresor, otro fruto del sionismo. Los sionistas en el curso de la historia han conseguido suplantar en muchas de las naciones la fe católica por el materialismo, así como a reducirlas a la esclavitud con la opresión, adueñándose al mismo tiempo de sus riquezas. Hoy día los sionistas son los que dirigen los gobiernos del mundo con la aspiración de formar un solo gobierno universal. Lo que más extraña de la masonería es que tantos miembros de la sociedad están dispuestos a ingresar en esta sociedad diabólica, haciéndose siervos del demonio, y así traicionan a Dios, a su patria, a su familia y a su propia alma y a todo lo que es auténtico e íntegro. ¿A cambio de qué? La ruina de los demás y su propia ruina. Ciertamente hubo muchos conservadores que denunciaron las herejías y corrupciones reinantes y escribieron tratados sabios desvelando los heréticos cambios en el Novus Ordo de la Misa. Pero muchos de esos conservadores echaron la culpa al Papa San Pablo VI y hasta llegaron a proclamarle hereje. Y algunos de ellos se separaron del Papa porque no se dejaron guiar por las apariciones de María Santísima. La Santísima Virgen María no puede quedar indiferente al ver a la iglesia destruirse así, sino que se dispuso
para aplastar la cabeza de la antigua serpiente infernal, en cumplimiento de la promesa de Dios en el Génesis. Las apariciones en el Palmar de Troya para salvar la iglesia. El 30 de marzo del año 1968, la Santísima Virgen María se apareció a 4 niñas en el sagrado lugar del Palmar de Troya, Utrera, Sevilla, España, sobre un lentisco, donde hoy se veneran dentro de la Basílica Catedralicia Palmariana la Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo y la imagen de nuestra Madre del Palmar coronada. Tras estas primeras niñas fueron surgiendo otros videntes. El 30 de septiembre de 1969, Clemente Domínguez y Gómez tuvo su primera visión, convirtiéndose en el mensajero principal. Pues nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María le dan mensajes más importantes y comprometidos. Los mensajes apocalípticos del Palmar de Troya dados a Clemente Domínguez y Gómez son una llamada continua a la oración y la penitencia, una invitación angustiosa del cielo para que los hombres acuden al palmar, una denuncia de las herejías, el progresismo y demás corrupciones que asolaban inspiradamente la Iglesia romana. El anuncio de un gran cisma en la Iglesia tras la muerte del Papa San Pablo VI. El anuncio del papado del Palmar de Troya. El anuncio de la proximidad de la venida del Anticristo. El anuncio de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo como supremo juez para juzgar universalmente a los hombres e implantar el reino mesiánico en la tierra. Y otros acontecimientos apocalípticos. El clamor de la Santísima Virgen María a través de su principal mensajero iba acompañado de portentosas señales que aprobaban la veracidad de las apariciones. Maravillosos éxtasis, conversiones, curaciones milagrosas, estigmaciones, comuniones místicas, etc. La mayoría de los cardenales, obispos y sacerdotes de la Iglesia romana habían apostatado y el Papa San Pablo VI era víctima inocente de la masonería y del comunismo que ya gobernaban en la Iglesia. Las apariciones en el Palmar de Troya prepararon la futura sede de la Iglesia en dicho sagrado lugar, como lo es actualmente. En su vida de seglar, como vidente principal de las apariciones del Palmar de Troya, Clemente Domínguez, siendo aún muy joven, tuvo que luchar valerosamente para dar a conocer los muy comprometidos mensajes que nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María le fueron dando durante largos años. Su lealtad a Dios quedó bien probado. Clemente Domínguez y Gómez ya en sus comienzos se convirtió en el gran apóstol de la Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo y del Santo Rosario Penitencial, cuyas devociones fueron muy combatidas por muchos y que él tuvo que defender con coraje. El día 2 de febrero de 1970, por mandato del Señor a Clemente Domínguez, se entronizó en el sagrado lugar del Palmar de Troya la Santa Faz de Jesús, la misma que actualmente se venera. En 1970, el Señor dio instrucciones al vidente Clemente para que se confeccionase el escapulario de la Santa Faz. Y el día 12 de septiembre
de 1972, también por mandato del Señor, el mismo vidente se entronizó en el sagrado lugar del lentisco la imagen de la Santísima Virgen María, que hoy se venera con el título de Nuestra Madre del Palmar Coronada. Clemente Domínguez, siendo aún muy joven, recibió la gracia de los estigmas de la pasión de Cristo en las manos, en la frente, en la cabeza y en el costado derecho, misterios que se repitieron después en varias ocasiones. Algunas de estas llagas las recibió en presencia de muchos de los que frecuentaban el sagrado lugar del Palmar de Troya. Clemente Domínguez y Gómez y su compañero inseparable Manuel Alonso Corral eran las dos columnas principales del sagrado lugar del Palmar de Troya. Y como la obra del Palmar de Troya fue terriblemente perseguida por la jerarquía progresista y demoledora de la Iglesia romana, regida entonces por el Papa San Pablo VI. Los dos tuvieron que enfrentar con grande energía y tenacidad las opresiones palmarianas. El joven vidente Clemente Domínguez y Gómez, futuro Papa Gregorio XVII, cumplió como seglar una extraordinaria misión apostólica, pues se entrevistó con las más altas jerarquías de la Iglesia romana, y ya en su mayoría corrompidas de España y de otras muchas naciones de Europa y América. Y se enfrentó a muchos de esos jerarcas para hacer valer ante el obstinado proceder de ellos los derechos de Dios y de la Iglesia, conforme el Señor y la Virgen María se lo ordenaban. Visitó en varias ocasiones en su residencia de Roma al cardenal San Alfredo Ottaviani para que presentara ante el Papa San Pablo VI mensajes relacionados con la Iglesia y con su pontificado. Y en algunos de estos mensajes se daban nombres y señales de cardenales y obispos traidores. En una ocasión, en un gesto de suprema valentía, Clemente Domínguez entregó los mensajes del Palmar al mismo Papa San Pablo VI en una de las audiencias papales. Dicho glorioso Papa San Pablo VI, que era conocedor de las apariciones, mensajes celestiales, jamás condenó la obra del Palmar de Troya. Clemente fue víctima de grandes persecuciones promovidas por los enemigos del Palmar. Clemente Domínguez y Gómez fue el gran defensor del Papa San Pablo VI y delató ante el mundo con valentía y decisión que este Papa era víctima de la masonería vaticana, cuyos masones le administraban fuertes drogas para anular su voluntad. El 6 de agosto de 1978, el mismo día de la muerte del Papa San Pablo VI, Clemente Domínguez y Gómez fue elegido directamente por nuestro Señor Jesucristo, estando en un viaje apostólico en Santa Fe de Bogotá, Colombia. No olvidemos las palabras de Cristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y eso se cumple con la Iglesia, una, santa, católica, apostólica y palmariana, regida ahora por nos, Pedro III, sumo pontífice, vicario de Cristo en la tierra.